Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio. Ay, señores, que yo cuando comparto con mis amigos me siento sumamente contenta. El doctor Zacarías Payano, una persona que yo le tengo mucho cariño, mucha estimación, una gente con la que uno puede contar, de la gente que uno dice tiene una sola cara y es la que le muestra a todo el mundo en igualdad de condiciones. Por eso yo me siento sumamente contenta cuando él viene a compartir con nosotros. Doctor, mis saludos y mi cariño de siempre para usted. Saludos fraterno, hermana Miosotti, contento de estar en el programa nueva vez. La verdad es que si los televidentes supieran los temas importantes que se tratan fuera de cámara, que son los que verdaderamente se goza y se disfruta. Ellos pedirían que hiciéramos el programa con lo que decimos fuera de cámara. Así mismo. Eso es real, pero nos sentimos bien, nos sentimos contentos, claro que sí, claro porque sí. el hecho de uno tener el ánimo, tener la salud hasta este momento, permite que después las cosas puedan fluir. Y poder sonreír a pesar de todo lo que está ocurriendo. A pesar de las cosas. Sí. Eso es importante, por eso yo a cada minuto y segundo que el Señor me da la oportunidad, le doy gracias al Señor por todo, no importa cómo sean las cosas. Doctor, quiero primero que cualquier cosa poner sobre la mesa, usted en su condición de abogado, la situación que han estado pasando, su gremio desde hace un tiempecito, porque cuando la pandemia comenzó a sacar las cosas de circulación, el renglón justicia también se cerraron los tribunales y esto ha afectado en un 100%. ¿Cómo se ha dado todo esto? En ese sentido. La justicia ha estado paralizada por los últimos 4 meses. El acceso a la justicia ha sido limitado a su mínima expresión. Definitivamente los abogados no han tenido qué hacer y la gente que ha tenido la necesidad de acudir a un tribunal o a alguna oficina judicial no lo ha podido hacer como consecuencia de las aplicaciones de restricciones por parte del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, debido al virus. Pero nosotros entendemos que no debió haberse establecido un sistema de acceso judicial vía electrónica, vía programas de computadora, porque eso viola el acceso a la justicia y viola la igualdad de condiciones. La Ley de Organización Judicial dice que los juicios deben ser orales, públicos y contradictorios. Automáticamente un juicio no se celebra con esas condiciones, se está violando el acceso a la justicia y se está violando el derecho de defensa de las personas. Por esa razón, muchos abogados desde hace tiempo importante han estado reclamando que se normalice la administración de justicia en el país. A partir del 29 pasado, ya comenzaron a abrirse los tribunales, pero todavía se siguen celebrando audiencias virtuales, que no son tales audiencias, Miosotti. No todo el mundo tiene la facilidad. Sí, el presidente del colegio de abogados, que no sé si estuvo esa solicitud correcta, pero estaba diciéndole a los presos hasta que se rebelaran a esas audiencias virtuales. Yo entiendo que algo había que hacer y a quien menos le conviene que se celebre una audiencia virtual es a un detenido, es a un privado de libertad, es a un preso, como muy bien tú señalas. Yo diría que va en desventaja. Va en desventaja porque no se pueden apreciar todos los elementos que se involucran en un proceso judicial, en el juzgamiento de una infracción, ya sea crimen o delito. Y regularmente hay un refrán que dice que la soga siempre parte por lo más fino. Por eso lo más fino es el preso, porque está privado de libertad, está con sus derechos limitados propios para una persona que está en una cárcel. Entonces imagínate tú que se te esté juzgando vía una pantalla de un celular, sin condiciones. Entonces, yo entiendo que lo que ha planteado la comunidad jurídica del país es pertinente y hay que abolir de una vez y por todas la celebración de juicios virtuales, que no son tales juicios, Miosotti. Eso permite la violación del derecho de defensa de las partes, porque se supone que en un juicio todas las partes deben acudir en igualdad de condiciones.
Y cuando se celebra un juicio virtual, no todos acuden en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son esos aspectos en ese ramo que prácticamente producto de la situación de la pandemia y que ha habido que cerrar los tribunales y todo ese tipo de cosas? ¿Qué es lo que más se ha afectado en ese orden? Miosotis, la justicia dominicana está totalmente paralizada desde el 19 de marzo de este año. Los tribunales laborales no están funcionando, los tribunales civiles no están funcionando, los tribunales de tierra no están funcionando, los tribunales penales no están funcionando, únicamente se están conociendo las audiencias de medida de coerción, que son aquellas que se refieren a personas que han sido apresadas en el día a día. Es decir, que gente que está en un proceso prácticamente finalizado, que está presa, no pueden salir hasta que no se normalice la situación. Hay muchas personas que ya cumplieron su condena y todavía siguen en las cárceles. Eso es una injusticia grave. O sea, la justicia no se podía cerrar de la manera como se hizo. Totalmente improcedente. ¿Cuál era la forma más correcta de hacerlo y que no hubiese una situación complicada a nivel de salud? No, sencillamente, Miosotis, tomando las medidas preventivas, utilizando la mascarilla, utilizando el distanciamiento, utilizando las medidas de higiene y dejando un personal reducido, pero que pudiera prestar atención. Y no permitir tal vez la cantidad de gente que acude. Reducir la cantidad de personas que accedían a una oficina familiares, judicial, a un tribunal, pero no paralizar la justicia de manera total, porque eso ha creado un grave problema. Tú no puedes hacer ninguna diligencia. Tú no puedes darle seguimiento a ningún proceso judicial, porque es que... Doctor, ¿se cayeron los clientes entonces para las oficinas de los abogados? Claro que sí, la mayoría... Porque el cliente paga sobre la base de resultados. La mayoría de las oficinas de abogados han estado cerradas por los últimos 4 meses, porque no hay tribunal al que tú puedas acudir a gestionar un fallo, a fijar una audiencia, a retirar una sentencia, a depositar un expediente para la transferencia de un certificado de título, a incoar un proceso laboral por algún despido o por algún desahucio. La justicia ha estado totalmente paralizada. Y la pérdida económica que eso ha significado para el Estado dominicano prácticamente es inconmensurable, porque yo quiero que tú sepas, Miosotis, que la justicia es cara. Y cada vez que tú haces alguna diligencia, tú tienes que pagar impuestos. Sí. Cada vez que tú vas a retirar una sentencia, tú tienes que pagar impuestos. Cada vez que tú vas a pagar una transferencia de una propiedad inmobiliaria, tú tienes que pagar impuestos. Y el Estado dominicano ha dejado de percibir esos impuestos por la paralización de la justicia. Algo que debió haberse contemplado con tiempo para que no se paralizara y tener un personal limitado, pero que estuviera dando el servicio. Doctor, yo quiero aprovechar su presencia aquí en el programa para que entremos en materia un poquito, como entrándonos a la parte política. Sí. Hay una lucha constante ahora de lo del perfil del Procurador General de la República para la gestión del presidente electo Luis Abinader Corona. Para usted, en lo personal, un hombre conocedor, un hombre que sabe cómo se han estado manejando las cosas hasta este momento o hasta el mismo 16 de agosto, hasta donde vamos a tener las actuales autoridades, para usted, ¿cuál es el perfil que él debería tener el nuevo procurador o procuradora general de la República? Lo que pasa, Miosotis, que en los países como el nuestro, donde no existen instituciones, donde no hay institucionalidad, nos ahogamos en un vaso de agua. No hay por qué ir al planeta Marte o al planeta Júpiter a buscar una persona que pueda ejercer las funciones de Procurador General de la República. Ni hay tampoco que modificar la Constitución, como mucha gente habla. La Constitución dice que el Procurador es nombrado por el Presidente de la República. ¿Y qué es lo que han hecho la mayoría de los presidentes del país? Que han nombrado a militantes de su partido. El procurador actual es miembro del comité político central del partido de gobierno. El pasado también. Entonces,
Una persona que pertenezca a tu partido obviamente va a obedecer a tus directrices y va a obedecer a tus decisiones y a tus intereses. El procurador que debe nombrar el nuevo presidente electo, una persona que no pertenezca a ningún partido, una persona que haya tenido un desempeño transparente, libre de cuestionamientos en su vida pública y su vida privada, que hay muchísima gente. Aquí todo lo queremos resolver con una reforma constitucional y la Constitución no es un relajo. Yo no estoy de acuerdo con el planteamiento que hace el presidente electo y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo designado. Antoliano Peralta. Antoliano Peralta dice que hay que modificar la Constitución, pero la Constitución se modificó en el 10 y se modificó en el 15. Sí, lo que pasa es, doctor, que para que usted vaya con su análisis, aquí hay sectores que ejercen una presión tan fuerte que llevan a que sea independiente, que eso es un disparate. Eso es un disparate, eso. Porque aquí no importa que tú pertenezcas a un partido político, cuando tú tengas claro que el que metió la mano hay que someterlo, para eso no hay que ir a la NASA. Aquí lo que hay mucha gente bandida y sinvergüenza, que se sientan en los puestos y no saben que usted no importa que usted sea compañerito del otro o amiguito del otro. Yo lo expliqué en el inicio del programa, no importa que usted sea amigo de fulano, para usted decirle lo que le corresponde. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, si es para que no dependa del Poder Ejecutivo, hay que modificar la Constitución de la República. Usted y yo coincidimos sin habernos puesto de acuerdo sobre el tema. Es un asunto simple. Lo que pasa es que los que están en campaña dicen una cosa y cuando llegan al poder hacen otra. ¿Qué usted cree que es lo más recomendable? Vamos a ver, doctor. Sencillo. Nombrar una persona. No modificar, usted dice no modificar. Hay que modificar la Constitución, porque eso no es un relajo, Miosotis. La Constitución se modificó. ¿Tú sabes qué no se ha hecho? Que la Constitución dice que hay que adecuar una serie de leyes que están antiguas, que están obsoletas. Por ejemplo, doctor. Que son vetustas, leyes de tránsito, que se modificó recientemente y hay que modificarla de nuevo porque no se está aplicando. Leyes que tienen que ver con la creación de consejos de administración de muchísimas empresas que no tienen sentido. Y entonces, el Congreso Nacional, que debe concentrarse en modificar esas leyes para poder tener un desenvolvimiento institucional correcto, no lo está haciendo. Entonces, ¿por qué embarcarnos de nuevo en una reforma constitucional cuando la Constitución hace poco que se modificó? Di que para cambiar el Consejo de la Magistratura, eso no tiene sentido, de que cambiar a un juez que es secretario por la Suprema y nombrar al juez del Tribunal Constitucional. En Estados Unidos, por ejemplo, donde sí funcionan las instituciones, el presidente de la República propone a jueces de la Suprema. Y tú no has oído decir que ese juez es favorable al presidente, que lo propuso. Él, y en muchos lugares se encarga el presidente de nombrar al procurador. Claro, en Estados Unidos el ministro de Justicia es el equivalente aquí al Procurador General de la República. Y lo nombra el presidente. Claro, entonces. Lo que pasa es que ahí la gente sabe que si metió la mano, hay régimen de consecuencias. Mira qué pasa, nosotros. Aquí lo que vivimos es cargando la nómina pública. Aquí hay 17 jueces en la Suprema Corte de Justicia. Hay 17 en el Tribunal Constitucional. Hay 5 en el Tribunal Electoral. O sea, lo mismo que los generales, es que hay más generales que en el ejército chino, que es un país que tiene 1.300 y pico millones de habitantes. Ya tuviste los asesores que había ahí sin funciones, solo cobrando un salario pagado por nosotros. Entonces, yo lo que creo es que no debemos continuar con esto. Ya el presidente que designe una persona que no pertenezca a su partido, profesional, distinguido, prestigioso, con buena hoja de servicio, y suministrarle los medios necesarios para que pueda desempeñar una labor independiente, porque bueno que se sepa, el jefe de la política de seguridad del país, de la política criminal del país, es el Procurador General de la República. Y recuérdate que la justicia, el símbolo es que tiene una venda y no mira para ningún lado y tiene una balanza.
un equilibrio para dar a cada quien lo que le corresponde, independientemente de que pertenezca a un partido o a otro. Porque aquí la corrupción se ha motorizado dependiendo si es favorable a mí, perseguir al contrario. Y eso hay que desterrarlo para siempre y ojalá que a partir del inicio del nuevo cuatrienio con el nuevo gobierno, eso desaparezca. Doctor, y si no se hace así, de esa forma, se complacerán a esos sectores que piden ese nivel de independencia. Si no se hace así, no lo van a complacer, porque ya ellos han dicho que si para enero no hay presos, ellos volverán a las calles. Y no es un error decir eso, porque si no hay por qué someter a una persona, tú no lo puedes someter si no hay un hecho. Es un error. Yo no sé, pero yo soy de las que piensa eso. Es decir, tú no puedes al azar de que decir que vamos a meter preso a Zacarías. No, es un error. Pero para meter preso a Zacarías tú tienes que buscar las pruebas para someterlo. Hay que tener pruebas, hay que sustentar un expediente porque tú no puedes llevar... Eso se llama persecución. Persecución y politizar y popularizar la justicia. Claro, no, y cuando esté frente al juez, no, pero yo no tengo elementos para someterlo, porque la gente está equivocada, la gente cree que vamos a someterlo. Pero cuando el juez, usted que es abogado, explique esa partecita para yo no hablar de eso. No, lo que pasa es cuando que... cuando el imputado está frente al juez, lo de la prueba. Hay un adagio que dice que el que acusa le incumbe probar. Usted Ajá. tiene que probar lo que usted está acusando a la persona. O sea, yo no soy quien tengo que defender mi inocencia. Si usted es el juez y yo le llevo, mire, aquí le traje a José. José se robó 30 millones de pesos. Dicen que se robó. Sí, ¿Pero dónde está la prueba? Dicen, porque hasta que todo el mundo es inocente, Sí, hasta que se exacto. demuestre Entonces, lo contrario. por eso es que tú y ves- usted es el juez, ¿qué usted dice? No, sencillamente, preséntame la prueba, dime dónde están los bienes, dime dónde está la cuenta bancaria, dime cuáles fueron las transferencias que él hizo. ¿Dónde están esos papeles, usted dice? Si ¿Dónde no están me los lo papeles? presenta, lamentablemente a esa persona hay que descargarla, por aquello que es mejor descargar a 10 culpables que condenar a un inocente. Entonces, aquí este asunto se maneja de una manera política. Por ejemplo, el caso de Brecht, tú viste que televisaron los apresamientos y eso no debe ser. Pero el procurador hizo eso. Anunciaron y Él se mandaron goz- la prensa para que filmara los apresamientos. Él se gozó eso. Entonces, se supone que un proceso judicial por corrupción debe funcionar como cualquier otro proceso judicial, de manera normal. Y llegaron a cada casa, hicieron una parafernalia, Claro. una producción televisiva. Entonces, eso es un atropello, eso es una violación al debido proceso. No, pero lo grande del caso es que hay gente que está suelta de eso, que Sí. no están ya en el expediente. Sino que ese mismo procurador después archivó el expediente Sí. en relación con ellos. Lo que ellos no saben es que ese archivo es provisional. Él no lo archivó definitivamente. Sino de manera provisional. Claro, esas personas que se beneficiaron de un archivo provisional por presión política, porque eran figuras cimeras de ese partido, el nuevo gobierno, el nuevo procurador puede de nuevo reencauzarlo, porque eso se mantiene vigente porque fue un archivo provisional. Entonces, no podemos permitir que la justicia se haga por aclamación popular, ni por manifestaciones en plazas Me públicas. parece que eso es muy peligroso. Porque eso es hacerlo. peligroso, eso puede llevar a condenar a muchos inocentes. Si bien es cierto que la sociedad dominicana está ávida de justicia, pero no menos cierto es que no podemos hacer show No. como lo que se han hecho en el pasado. Y la justicia se toma su tiempo, porque tú acopiar las pruebas, acumular las pruebas, eso requiere tiempo. Porque el que comete ese tipo de actos delictivos lo hace de una manera muy inteligente, que deja pocos rastros. ¿Y qué usted cree, doctor, en ese sentido, que pudiese tomar como decisión el presidente electo Luis Abinader Corona? Él va a cumplir su palabra y va a nombrar una persona independiente allí, una persona que no tenga compromisos políticos con su gobierno, con su partido, con gente vinculada a su partido. Ahora, el que nombre no va a ser un ruso ni un chino, va a ser un dominicano. Y República Dominicana es un país muy pequeño donde todos nos conocemos,
donde todos de alguna manera tenemos algún tipo de vinculación, algún tipo de relación, y ese procurador que el nombre va a ser amigo de fulano, va a ser cuñado perencejo, va a ser Que no le quepa a nadie la menor duda. Entonces tenemos que prepararnos para eso, para no comenzar a criticar. Sí. Porque no importa de quién tú seas amigo, de quién tú seas pariente, en la vida lo que importa son los hechos y los actos el problema está de en las el personas. criterio de cada quien. Claro, claro, claro. Hay personas que desde el sistema judicial han sido independientes y pueden muy bien ser procurador. Además, en un país pequeño como este, es difícil tú y que no ser amigo de fulano. Claro, mi usted es sobrino. abogado, por ejemplo, Sí. y usted conoce la mayoría, por no decir todos los abogados del país, porque este es un país demasiado pequeño. Exacto, exacto. Es Tú así. mencionas a uno y dices, pero yo conozco a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, a fulano, y tú vas y te sientas y se conocen, aunque no sean amigos íntimos. Tú vas y te sientas, dime fulano, mira, yo vine para resolver tal o cual problema. Muy difícil que la gente no se conozca o se haya tratado en un momento determinado. Así es, así es. Buscar y que tengas 100% independiente, difícil. No, tenemos que traer un ucraniano aquí. Entonces. Sí. No ir a Suiza y buscar un suizo y sentarlo y decir, como tú no conoces a nadie, ven, siéntate ahí. Y eso es muy difícil. Yo he escuchado nombres de los, no me los mencione, doctor, pero de los nombres que se han barajado, yo quiero preguntarle a la gente que me está mirando, pero primero voy a comenzar por usted. De los nombres que se están barajando, son gente que de una u otra forma tienen cercanía con el sistema. Claro. Entonces, es el criterio de cada quien que debe primar. Claro que sí. Lo que la persona piensa, porque el amiguismo. ¿De quién fue que Miriam Germán era muy amiga y ella lo dijo públicamente? De Víctor Díaz Rúa. De Víctor Díaz Rúa. Y eso no era un delito. Y ese no era un delito. Y Claro. ella, Víctor Díaz Rúa, es uno de los señalados por el caso de Brecht. Y nunca lo negó. Y ella nunca lo negó y ella dijo, él es mi amigo. Diferente a mucha gente que cuando tú caes en desgracia, ya no son te amigos conoce, tuyos. no te conoce. Y tú nunca te has sentado con ella, yo no la conozco. No te conocen. Porque él también está beneficiado por la presunción de inocencia. Sí, claro. A él no lo han condenado todavía. No, pero Félix Bautista es senador de la República. A él hay ahora. que probarle. Sí. A Félix, tú no. Yo escucho muchísima gente cuando dicen Félix Bautista tal cosa. Y yo digo, pero él, un tribunal lo declaró. ¿Qué fue lo que le pasó con el expediente? ¿No fue que lo archivaron? Sí, Archivaron el expediente de lo Félix. archivaron, el procurador no apeló y se convirtió en definitivo. En definitivo. Es decir, que nadie puede decir, él es tal cosa. Entonces, él porque él demostró ante un tribunal que no. Él no está subyúdice, como mucha gente entendería. Y se convirtió en senador de la Él República. está libre frente a la justicia. Ese es el sistema, doctor. ¿Tendrán las autoridades que vienen la capacidad de cambiar esa percepción? ¿Usted cree que se logre? Es difícil que la percepción se cambie en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Se necesitará mucho tiempo. Es que la sociedad está tan dañada, está tan enferma, que para que eso ocurra tiene que pasar mucho tiempo. Y el gobierno tiene que demostrar en la práctica que en el fondo quiere que eso cambie. Porque, por ejemplo, ya el nuevo gobierno comenzó a nombrar asesores. Los asesores que se cancelaron ya veo que se están nombrando también. O sea, la gente quiere ver los hechos, no la teoría, no las palabras. Esa es la realidad, porque ya hemos perdido la credibilidad en aquellos que van a dirigir los destinos públicos. La gente se ha colocado como de manera incrédula, porque como hay que esperar. Sí, es que son muy y escépticos. yo me anoto en eso, hay que esperar. Es que somos muy escépticos Sí. por los hechos que han ocurrido en el pasado, que se ha prometido mucho y no se ha cumplido nada, es lo contrario. Se ha agravado más la situación. Lo que hay que estar conteste con todo este tipo de situaciones es que todos los dominicanos estamos esperanzados en que las cosas cambien. No vamos a pedir el extremismo, porque si una gente no tiene un nivel de responsabilidad, usted no puede acusarla. Claro que no. Que no claro puede que acusarla, porque convertir todo esto ahora en un circo sería peor de lo que nosotros hemos tenido hasta este momento. Claro, entonces el gobierno no tenía tiempo para gobernar, tenía que estar atento a los chismes de la gente en las Sí, calles. y Y el país tiene una situación muy apretada, muy difícil en este momento,
con la paralización económica que hay, con el decrecimiento económico que hay, con la quiebra de muchísimas empresas y muchísima gente que ha perdido sus empleos, el gobierno tiene que concentrarse en administrar correctamente los pocos medios que tenemos. Principalmente de buscar la manera de que toda esa gente que ha perdido sus empleos pueda vivir de algo, porque Claro. nadie vive así del cuento. Del aire no. Nadie Claro. vive del aire. Entonces, las nuevas autoridades tienen que procurar que la gente comience a insertarse poco a poco en el trabajo productivo, porque hay que vivir y se necesita comer. Hay mucha expectativa en el nuevo gobierno y hay esperanzas, que es lo último que se pierde, dice el refrán. Sí. Pero hay que comenzar a trabajar inmediatamente, seguramente el 16 de agosto. Yo soy de la que presidente. me anoto en el sentido de decir que yo fuera al presidente, esta es una humilde sugerencia, tengo mucho tiempo diciéndolo, cogiera y nombrara en este tiempo que le queda antes del 16, todo lo que tenga, todo el personal, que ya los cargos que le queden sean cargos curriculares después que esté sentado, para que el funcionario esté ya empapado sepa de lo que va a recibir. De lo que va a recibir, y el 17 no venga de que, ay, que me enteré de tal cosa, sino No. que comience a trabajar el 17. Lo que está pasando en el país es lo mismo que cuando usted se para a batear a un pitcher duro, que si usted no le tira, si no le hace swing, lo ponchan. Así mismo. Eso puede pasar con el nuevo gobierno. Tiene que comenzar a hacer swing inmediatamente, seguramente. Así, para que la gente sienta el verdadero cambio. Claro, claro, claro. Doctor, tenemos que hacer muchos programas como este para edificar Claro a la que gente. sí, con muchísimo gusto. Yo soy parte de su equipo, Así, recuérdese. júrelo, doctor. Para honra mía. Así mismo. Y Porque para yo honra cada vez que vengo aprendo. y para honra de nosotros también como equipo de trabajo. Gracias. Señores, feliz día. Cuídense mucho. Mañana a las 6 de la mañana, diario 16 de nuevo.